Hoy día vamos a escuchar entonces dos alegatos de clausura del querellante Municipalidad de Vitacura y del querellante por la víctima Rodrigo Hinspeter. Comenzamos entonces con el tiempo que había anunciado la Municipalidad de Vitacura. Gracias, magistrado. Voy a hacer una corrección al tiempo que había anunciado en un principio. Bien. Creo que había dicho 40 minutos, al menos la primera vez que se nos consultó. Mis alegaciones van a ser de no más de 20 minutos. Como cuestión inicial y como acusadores particulares, nos haremos cargo solo de la imputación hecha a ambos acusados respecto de los hechos ocurridos en febrero de 2020. Y lo haremos con un enfoque fáctico y jurídico, sin especulaciones. Parece innecesario tomar la atención del tribunal recapitulando la prueba referida a la existencia del hecho. El señor fiscal ha sido contundente en este punto y no quiero caer en reiteraciones que desvíen la atención de sus señorías. Así, dividiré mis alegaciones en dos temas. El primero, referido a la calificación del hecho como delito terrorista, sostenida en nuestra acusación particular. Y, en segundo lugar, la participación culpable como coautores tanto de Francisco Solar como de Mónica Caballero. Sobre lo primero, la calificación jurídica del hecho como un delito terrorista, como se dijo en el alegato de apertura, responde a una decisión técnica, no a una decisión política. Llegamos a esta decisión técnica al verificar que no estamos ante una simple instalación de un artefacto explosivo, o dos artefactos explosivos siendo más precisos, sino que dicha instalación se hizo con una finalidad o una tendencia particular. Por principio de especialidad, si nos enfrentamos a dos normas que describen el hecho, debemos preferir a aquella norma que lo hace describiéndolo de forma más exhaustiva, más particularizada. Así, en abstracto, la calificación de un hecho como delito terrorista se configura si nos enfrentamos a alguno de los delitos descritos en el artículo 2 de la ley 18.314, entre los que se encuentran, por supuesto, la colocación de artefactos explosivos. Y estos delitos deben estar acompañados subjetivamente de un ánimo o una tendencia particular que se describe en el artículo 1 de la ley 18.314. Este ánimo o tendencia, cito, la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. Aquí vale hacer una observación. Herir efectivamente a alguien no es un requisito objetivo, al menos en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 18.314, que fue invocado en nuestra acusación, ni tener la intención de hacerlo, esto es de herir a alguien, tampoco es un requisito subjetivo. El único requisito subjetivo es el que acabo de citar. Eso en abstracto. Ahora, ¿qué ocurre en concreto? Como bien saben sus señorías, las calificaciones jurídicas se consolidan a través de la acreditación de hechos. Y en nuestra clausura justamente nos enfocaremos en hechos jurídicamente relevantes, tal como lo habíamos adelantado. Hechos que a nuestro juicio, y esperamos que también a juicio del tribunal, son suficientes para configurar la calificación jurídica sostenida en nuestra acusación particular. Sobre la concurrencia del primer elemento, el elemento objetivo consistente en la colocación de artefactos explosivos, me remito a lo dicho por el señor fiscal, me parece que están suficientemente acreditados y que no requieren mayor pronunciamiento en el punto. Es el segundo elemento, el elemento subjetivo, en el que me quiero detener. Para determinar si concurre en la especie, este elemento subjetivo, podemos hacernos una pregunta simplificando el tipo penal a lo competente al caso que nos convoca. Esto no es un ejercicio engañoso en absoluto, es de conocimiento de sus señorías que el delito supone o se pone en varios escenarios diferentes y voy a reducirlo únicamente al escenario que me parece que es competente y que concurre en la especie. Y lo voy a expresar a modo de tesis, en una pregunta. ¿Ha quedado acreditado en el caso concreto que la colocación de los artefactos explosivos se hizo con la finalidad de producir en una parte de la población un temor justificado
de ser víctimas de delitos de la misma especie por la evidencia de que obedece a un plan predeterminado, citando lo que nos dice el texto del tipo penal. Es cierto que históricamente nuestros tribunales han encontrado dificultades para tener por acreditado este delito, justamente por sus exigencias subjetivas. Pero como suele decirse, todo caso tiene sus particularidades. Y en esta audiencia se incorporó una pieza probatoria bastante elocuente y útil para enfrentar la tarea siempre desafiante de dar por acreditado un elemento subjetivo adicional al dolo. Y me refiero al texto de reivindicación que fue difundido en el sitio web Contrainfo. En este comunicado, leído a sus señorías por el mismo Solar, se develan las intenciones con que se instalaron los artefactos explosivos. Se puede leer en algunos pasajes, y aquí citaré: ambos dispositivos fueron programados con media hora de diferencia para que el primero remeciera la normalidad del barrio burgués y el segundo, de bastante potencia, para que explotara en momentos en que los cobardes violadores del golpe se hicieran presentes en el lugar, esperando que por lo menos uno de ellos le reventara lo más cerca posible. Siguiente cita. Esta acción pretende intensificar esa irrupción, refiriéndose al estallido social. Es la continuidad de esa avalancha de odio y venganza que azotó a los poderosos las primeras semanas de la revuelta y que busca sin tapujos instalar el temor entre quienes viven a costa de la miseria de otros. Siguiente cita. Este doble ataque explosivo apunta a ambas partes de esa podrida complicidad. Cuando se refiere a la podrida complicidad, está hablando de, por una parte, empresarios y por otra parte, comillas, represores. Romper, aunque sea por un instante, con la cómoda vida pacata de los pudientes y dañar a agentes de la represión con la aniquiladora sorpresa. Siguiente cita nos dice: creemos que es innecesario entrar en detalles sobre el lugar específico del artefacto objeto de la acción porque es la cotidianidad del barrio en su totalidad lo que se pretende alterar. Y termina con una frase, nos dice: no soltemos la calle, destruyamos lo que nos oprime, reventemos los barrios de la burguesía, firmado además por afinidades armadas en revuelta. Hacemos presente igualmente que el acusado Solar no negó ninguna de las finalidades antes señaladas, tampoco fueron controvertidas por ningún otro medio probatorio. Ahora, si hacemos un ejercicio de verificación de los elementos subjetivos del tipo penal, que exige justamente el delito terrorista, un ejercicio de subsunción, como se adelantó, en primer lugar tenemos que confirmar si es que se da la finalidad de producir temor, si es que ese temor que se busca producir es respecto de la población o una parte de la población, y en tercer lugar, si el temor es justificado, entre otras razones, por obedecer a un plan predeterminado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. Si hacemos el ejercicio elemento por elemento, analizando la finalidad de producir temor, queda bastante acreditada esta con expresiones como remecer la normalidad, alterar la cotidianidad, romper la cómoda vida de los pudientes, buscar sin tapujos instalar el temor. Respecto del segundo elemento, esto es que ese efecto se busque en la población o en una parte de la población, el comunicado varias veces hace referencia a el barrio burgués, claramente aludiendo a un sector geográfico definido que, sin dudas, representa una parte de la población. Sobre el tercer elemento, el temor debe estar justificado, entre otras razones, por obedecer a un plan predeterminado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. La reivindicación deja bastante claro que la instalación de estas bombas fue planeada. Y además termina con este llamado que nos dice: no soltemos las calles, destruyamos lo que nos oprime, reventemos los barrios de la burguesía, y además firmado por lo que aparentemente es un grupo organizado, Afinidades Armadas en Revuelta. Más allá de que efectivamente se haya ejecutado por 2 personas, el mensaje es que quienes están detrás de esto es un grupo que se hace denominar Afinidades Armadas en Revuelta. Por otra parte, la existencia misma del comunicado de reivindicación nos dice que no estamos ante un delito común. Al ser consultado el acusado sobre el objetivo
de liberar un comunicado de esta naturaleza, él nos contestó, y cito, esto está en audio: el comunicado es parte indispensable de la acción de propaganda armada. Sin el comunicado, la acción de propaganda queda, por así decirlo, coja. Este comunicado viene a darle mayor contenido y mayor significado a la acción de propaganda armada. La existencia de un comunicado de esta naturaleza me parece que nos despega de un delito común. De igual manera, no vemos, o ya en este punto, no vemos cuáles serían los elementos que eventualmente se podrían entender como faltantes para que se configure efectivamente la calificación invocada por esta parte querellante. Respecto del segundo punto, el referido a la participación culpable como autores de Francisco Solar y Mónica Caballero. Sobre la participación culpable de Francisco Solar no haré mayores alegaciones y me remito a lo ya dicho por el señor fiscal. La calidad de coautora de Mónica Caballero amerita algunas consideraciones más, sin perjuicio que entendemos que está completamente configurada y acreditada. En primer lugar, y de nuevo desde lo fáctico hacia lo normativo, me enfocaré primero en lo fáctico, ha quedado establecido que la acusada asumió 3 tareas en la ejecución del plan: la confección de un vientre falso, maquillaje para caracterización y, lo más importante, la realización de 3 llamadas telefónicas a 3 destinatarios distintos: el Café Kant, la Radio Cooperativa y Carabineros. Digo que esta tarea era la más importante, tomando las palabras del acusado señor Solar, quien al ser consultado si es que hubiera recibido una confirmación de que el mensaje no se pudo entregar, yo mismo le pregunté, ¿hubiera continuado con la ejecución del plan? El acusado respondió: la llamada telefónica era fundamental en esta acción. Era fundamental. O sea, si no se realizaba la llamada, no había acción. Pero no solo la tarea era fundamental, según los dichos del señor Solar. La propia identidad de la cooperadora era esencial. No era fungible, era irreemplazable. Esto se puede sostener en los dichos del señor Solar, quien declara que, comillas, ella conocía los códigos básicos de la subversión. Recurrí a Mónica porque era urgente, debía actuar de inmediato. Era la única persona con la que tenía ese nivel de confianza. En segundo lugar, y desde lo normativo, debemos recordar que nuestro Código Penal regula en el artículo 15 hipótesis de intervención criminal en que considera autores. Dentro de esta hipótesis, en el número 3, se sanciona a los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. En definitiva, el legislador contempla 2 hipótesis alternativas que cubren con claridad la conducta desplegada por la señorita Caballero, al menos alternativamente. ¿Quién podría negar que la asunción de tareas específicas, como es la caracterización, la realización de ciertas llamadas, de cierta manera a destinatarios determinados, es expresivo de un concierto previo? Es justamente en el concierto previo que la doctrina ha identificado la división de la conducta y la asignación de roles y tareas, tal como se dio en el caso que motiva este juicio. Citando a la profesora Tatiana Vargas, comillas, para que se consideren autores y se sancionen como tal, deben contarse con la intervención de todos quienes lo acordaron, de modo que la conducta les pertenezca. Hay una división de actividades y se cuenta con todas ellas para la ejecución del hecho punible. Se hace pertinente aquí recordar entonces nuevamente las palabras del señor Solar. La llamada telefónica era fundamental para la acción. O sea, si no se realizaba la llamada, no había acción. Sobre el pretendido desconocimiento de la señorita Caballero, que se desprende de la declaración del señor Solar, comparto la postura del Ministerio Público en cuanto a que esta no se sostiene. Incluso si obviamos la historia de vida que une a los acusados, si pasamos por alto el hecho de que ya habían sido condenados en España por un delito terrorista, que en lo fáctico se materializó con la instalación de bombas, que dicha instalación de bombas se concretó previa caracterización y llamados telefónicos de advertencia, incluso obviando esto, suponiendo que la señorita Caballero no se representó siquiera esa posibilidad, si en definitiva pasamos por alto las máximas de la experiencia que integran las reglas de valoración de la sana crítica, señorías.
incluso obviando esto, incluso haciendo este ejercicio, debemos recordar que la señorita Caballero realizó las llamadas encomendadas y que reprodujo más de una vez el mensaje de advertencia, que según ha quedado establecido, era audible para quien realizaba dicha llamada. Así, no existen dudas que la acusada Mónica Caballero al menos tuvo una idea clara de lo que estaba ocurriendo en ese momento, al menos en ese momento. Nuevamente, si contrastamos esto con lo normativo, nos encontramos con que la conducta de la señorita Caballero quedaría cubierta por la hipótesis regulada en el artículo 15, número 3, el caso de quien presencia el hecho sin tomar parte inmediata en él. Sobre los alcances de esta hipótesis de coautoría, la Corte Suprema resolvió en una causa rol 2607-1999, del 14 de septiembre de 1999, que, cito, comillas, presenciando el hecho sin tomar parte inmediata en él, pero pudiendo tomar parte hasta el punto de impedirlo. Esta última frase es la que diferencia al coautor del cómplice, pues este habitualmente también presencia el ilícito sin tomar parte inmediata en él, pero careciendo de toda posibilidad de decidir acerca de su no consumación. Recordemos en este punto, y por última vez, las palabras del señor Solar. La llamada telefónica era fundamental en esta acción. O sea, si no se realizaba la llamada, no había acción. Para finalizar, únicamente resta reiterar la pretensión de condena por delito terrorista a título de coautores a ambos acusados. Muchas gracias. El tiempo de alegato de clausura de la parte querellante en representación de la víctima Rodrigo Hinspeter. Gracias, su señoría. Señor presidente, hemos concurrido a un extenso juicio en el que se ha vertido el resultado de una también extensa y seria investigación que ha sido llevada adelante por el Ministerio Público con la asesoría de Carabineros de Chile, especialmente el departamento OS9. Y hemos podido ver que se ha acreditado la totalidad de los delitos por los cuales el Ministerio Público formuló acusación, y muy especialmente aquel respecto del cual este querellante dirigió y que dice relación con el envío de un artefacto explosivo a don Rodrigo Javier Hinspeter Kirber, a su domicilio laboral ubicado en Enrique Foster Sur, número 20, piso 14, Comuna de Las Condes. Hemos podido apreciar también, señoría, que los hechos están íntimamente ligados, tanto el hecho 1 como el hecho 2, y que solo la investigación en conjunto permitió de que se llegara a el esclarecimiento de ambos, señoría. Así, con la prueba rendida, señoría, se ha podido establecer que los hechos delictivos se produjeron y que al autor, en este caso Francisco Solar Domínguez, le cae responsabilidad en calidad de autor conforme al artículo 15, número 1 del Código Penal chileno, señoría. En el caso concreto que afectó a don Rodrigo Javier Hinspeter, la explosión producida en la 54 Comisaría de Carabineros de Huechuraba permitió que la concurrencia de los efectivos policiales a este sitio del suceso permitió establecer que el envío había sido remitido por Correos de Chile, utilizando Correos de Chile, y además establecer que el mismo remitente había enviado otro artefacto explosivo, esta vez destinado a don Rodrigo Javier Hinspeter, y esto permitió que funcionarios policiales se desplazaran al domicilio de Enrique Foster Sur, su señoría, procedieran a aislar el lugar, a encontrar el artefacto explosivo, el cual no había sido abierto, y a su posterior desactivación. El hecho de que se desactivara este artefacto explosivo nos entregó información relevante en cuanto a la conformación, al tipo de explosivo y a la letalidad de este.
como dije, concurrió personal policial de GOPE, que logró la desactivación, pero también concurrió al sitio del suceso funcionarios de la OCAR, su señoría, y que permitió un análisis profundo de este sitio y la elaboración de sendos informes periciales, tanto de química, biología, planimetría y genética forense, su señoría. Así, se pudo establecer que el artefacto explosivo estaba construido en base a un sistema de activación eléctrico, el cual se activaría con la apertura de dicho aparato, de dicha encomienda. También se estableció, su señoría, que el artefacto explosivo se encontraba inserto en un contenedor de plástico tipo PVC que contenía en su interior 105 gramos de dinamita, y además se estableció que se utilizó como medio de ocultamiento y transporte una caja de madera envuelta en cartón color café, que en su exterior contenía las etiquetas de destinatario remitente y además de la empresa courier que se utilizó para despachar dicha encomienda, que es Correo de Chile. Ahora bien, en cuanto a la prueba rendida en este juicio, y ya lo adelantó el Ministerio Público en extenso, haciendo un profundo análisis de ella, al cual me adhiero, resulta relevante en este punto las declaraciones de los testigos número 10, don Luis Gonzalo Jara Araneda, quien en principio recordará a su señoría que nos entregó una introducción a las diligencias de investigación que se desarrollaron y cómo se fue desarrollando la investigación en conjunto de ambos hechos motivo de este juicio, y también la declaración del teniente, actual capitán Nicolás Aliaga Montoya, el testigo número 11, el cual también nos entregó una versión completa de la forma detallada en que se realizó la investigación y de los resultados obtenidos. Ahora, en resumen, su señoría, y respecto solo del hecho que afectó a mi representado, podemos decir que se encuentran acreditados los siguientes hechos. Primero, que el día 24 de julio de 2019, en horas de la mañana, el acusado Francisco Solar Domínguez envió, utilizando para ello como remitente la identidad de doña Sandra Mutis Tapia, RUT 12.511.565-9, desde la sucursal de Correos de Chile, ubicada en la comuna del Bosque, en Gran Avenida José Miguel Carrera 10.226, 2 encomiendas contenedoras, cada una de ellas, de un artefacto explosivo, una de ellas enviada a don Rodrigo Hinspeter Kirber. Este hecho, señoría, se encuentra acreditado, y solamente voy a nombrar los medios de prueba, señoría, porque el Ministerio Público ya ha hecho un análisis detallado de ello, con la declaración del testigo 10, señoría, con otros medios de prueba número 171, documento número 9, documento 103, otros medios de evidencia material 57, la declaración de la testigo 96, doña Rosa María Canales Enríquez, testigo 94, Karina Baeza Pérez Guzmán, testigo 49, doña Sandra Mutis Tapia, y testigo 11, don Nicolás Aliaga Montoya. También, su señoría, se encuentra establecido que el imputado, tanto para llegar a la sucursal de la empresa de Correos de Chile en la comuna del Bosque, como para retirarse de ella, utilizó como medio de transporte diversos taxis básicos, y para ello esto se encuentra acreditado a través del documento número 6, señoría, el documento 104, declaración del testigo 17, don Florindo Artemio Flores Menares, otro medio de prueba, su señoría, número 172, documento número 7, testigo número 12, Juan Enrique Sangüesa Carrasco, documento número 5, testigo 144, Ismael Flores Contreras, y el testigo número 11, don Nicolás Aliaga Montoya. Otro hecho, señoría, el tercer hecho que se encuentra acreditado con la prueba rendida en el juicio, es que las encomiendas quedaron sujetas al proceso postal normal para su despacho por parte de la empresa de Correos de Chile, y que éste se desarrolló íntegramente. Así lo declara el testigo número 10, se acredita con otro medio de prueba número 171, documento número 9, otro medio de prueba 57, la declaración del perito número 13, Jonathan Mancilla Herrera,
Testigo 88, José Manuel Segura Álvarez. Testigo 89, José Segura Ramos. Testigo 107, Marcela González Flores. Documento 35. Testigo 90, Sebastián Andrés Celis Córdoba. Testigo 91, Bastián Alejandro Sotorribas. Testigo 95, doña Marlene Pilar Salas. Y testigo 82, Dalmiro Arque Reyes. Otro hecho que se encuentra acreditado, su señoría, es que el imputado, para efecto de dificultar su identificación o impedir que ésta se produjera, se caracterizó, y esto queda establecido con la declaración del testigo 10, otro medio de prueba 171, el perito 17, don José Ormazábal Correa, su señoría, por informe pericial 6594-2019 en la OCAR. Esto es el sitio de suceso ubicado en calle Buchef, con pasaje Iñiguez. Otro medio de prueba número 55, su señoría. Otro medio de prueba 58, la declaración del perito 24, don José Luis Ortega Castro. Perito 28, doña María Benavente Aninat. Otro medio de prueba 300, otro medio de prueba 58 y la declaración del testigo 11, su señoría. También se encuentra acreditado que el artefacto explosivo estaba construido de forma tal que se activara mediante la apertura de la encomienda por parte de su destinatario. Señoría, esto se encuentra acreditado por la declaración del perito número 8, Patricio Vega Vera, por informe pericial del sitio de suceso 6593-2019. Otro medio de prueba 50, otro medio de prueba 30, otro medio de prueba 31, el 43, 44 y 47, otro medio de prueba 32, la declaración del perito José Fernando Macaya, su señoría, otro medio de prueba 44, perito número 3, Arnaldo Carrasco Durán, por informe pericial número 29, sobre artefacto de explosivo desactivado. El perito 31, señoría, don Ricardo Labra Badilla, quien dio cuenta del informe pericial sobre maqueta de artefacto explosivo de fabricación artesanal desactivado, número 30. Perito 19, don José Domingo Cáceres Godoy. Otro medio de prueba 373, otro medio de prueba 372. También se encuentra acreditado, su señoría, con la prueba rendida, que la encomienda fue enviada a don Rodrigo Javier Hinspeter Kirber a su domicilio laboral ubicado en Enrique Foster Sur, número 20, piso 14, y que el destinatario efectivamente recibió dicho artefacto el día 25 de julio, su señoría, alrededor de las 10:30 horas. Se encuentra acreditado por el testigo número 10, otro medio de prueba 171, documento número 9, otro medio de prueba 57, la declaración del perito Jonathan Mancilla, la declaración de la testigo Marcela González Flores, documento 35, declaración testigos 90, su señoría, Sebastián Andrés Celis Córdoba, declaración testigo 91, Bastián Alejandro Sotorribas, testigo 91, don Dalmiro Arque Reyes, testigo 83, Guillermo Espíndola Donoso, testigo 84, doña Malva Gaona, y obviamente testigo 81, señoría, don Rodrigo Javier Hinspeter Kirber. En cuanto a la composición del artefacto explosivo, señoría, se encuentra establecido que este estaba conformado por un cilindro plástico, contenedor de 105 gramos de dinamita, con un sistema de activación eléctrico, mediante tracción, compuesto por una batería de 9 voltios, interruptor eléctrico, ampolleta, mecha industrial, detonador, mecánico, su señoría, cables conductores, elementos de fijación, y todo estaba en condiciones de operar. Esto está establecido, su señoría, por la declaración del perito Patricio Vega Vera, número 8, por informe pericial del sitio de suceso, número 6593. Otro medio de prueba, su señoría, 50, número 30, número 31, número 43, número 44, número 47, otro medio de prueba 32, su señoría, la declaración del perito José Fernando Macaya por el informe detector de explosivo número 17, otro medio de prueba 44, perito número 3, don Arnaldo Carrasco Durán, por informe pericial número 20 sobre artefacto de explosivo desactivado. Perito 25, don Felipe Arturo Urrutia Rius. Otro medio de prueba 125, perito 31, su señoría, don Ricardo Labra Badilla, quien declaró al tenor de 3 informes periciales. El primero de ellos, informe sobre operatividad de batería de 9 volts, marca Duracell y ampolleta de 12 voltios, su señoría. Informe pericial sobre operatividad de los componentes eléctricos del artefacto explosivo desactivado número 35, y el informe pericial sobre maqueta de artefacto explosivo de fabricación artesanal desactivado número 30.
también con la declaración del perito Francisco Gajardo Muñoz, señoría. Este es el perito número 6. Otro medio de prueba 266, otro medio de prueba 267, la declaración del perito número 19, don José Domingo Cáceres Godoy, y los otros medios de prueba números 373 y 372. Ahora bien, hemos podido apreciar, su señoría, tanto de la declaración de la víctima como corroborado también por la declaración de su secretaria, doña Malva Gaona, que de no ser por una situación ajena a su voluntad, el artefacto explosivo o la encomienda explosiva el día 25 de julio hubiese sido abierta por don Rodrigo Javier Hinspeter Kirber, provocando, afectando su vida con dicha explosión, señoría, pero no solo la de él, sino que también hubiese afectado la de doña Malva Gaona. En estrado se dejó constancia y fue corroborado por la declaración de la víctima tanto como de su secretaria, que era común y habitual que los paquetes fueran abiertos por don Rodrigo Javier Hinspeter delante de su secretaria o ayudado por esta. También que no podemos olvidar que en la sala aledaña a la oficina de don Rodrigo Javier Hinspeter se encontraban reunidos a lo menos 7 otras personas. En cuanto a los efectos que hubiese producido este aparato explosivo, señoría, en estrado han comparecido los peritos y nos han señalado lo que es la sobrepresión, la defragmentación y el efecto térmico incendiario. También nos dejaron claro que el explosivo dinamita tenía un alto poder destructor, que se trataba de un explosivo demoledor o rompedor que es utilizado generalmente en la minería para romper rocas, señoría, y también que estaba clasificado como un alto explosivo con un rango de acción superior a los 1.700 metros por segundo. Esto nosotros lo pudimos apreciar, señoría, a través de la declaración del perito Francisco Gajardo Muñoz sobre informe pericial sobre efectos de los 105 gramos de dinamita al detonar, señoría. Pero también resulta relevante en cuanto a estos efectos lo expuesto por el perito número 51, que de acuerdo a lo establecido por su señoría se individualiza con las iniciales JECK, sobre ampliación del informe pericial, su señoría, de fecha 14 de julio de 2022, emanado del Servicio Médico Legal, en el cual se establecieron los efectos que podía producir la explosión de los 105 gramos de dinamita a una persona que se encontraba a 50 centímetros de este lugar de explosión. El perito señaló que no solo a 50 centímetros, sino que incluso a más, producía efectos primarios, efectos secundarios, los que fueron ampliamente desarrollados por el Ministerio Público, su señoría, y a los cuales adhiero, señalando que iba a producir quemaduras sobre más de 800 grados Celsius, señoría, lesiones pulmonares, o lo que conocemos como blast pulmonar, traumatismo cerrado, toraco-abdominales, lesiones penetrantes, toraco-abdominales, hemorragias internas, todas capaces de producir la muerte, en este caso, del señor Hinspeter Kirber, y también los efectos secundarios, señoría, como efecto traumatismo encefalocraneano, desgarros de las médulas, fracturas de hueso, politraumatismo y traumatismos raquimedulares, que también tendrían la capacidad de afectar la vida de la persona que se encontrara al lado de este artefacto explosivo. Ahora bien, es claro que la activación de este artefacto explosivo hubiese ocasionado la muerte de don Rodrigo Hinspeter, y eso está establecido, su señoría, y además hubiese provocado el mayor daño posible. En cuanto a la participación del imputado, esta se encuentra acreditada, su señoría, por los diversos medios de prueba allegados a la investigación y expuestos en estrado, su señoría, pero el más importante, y tal y cual como lo señaló anteriormente el Ministerio Público, es la comprobación científica, su señoría, a través de informes periciales de genética forense, y para ello se pusieron en estrado los informes de genética forense 6594-1
65-2019, el informe pericial de genética forense 6593-05-2019, también el informe pericial de genética forense 337402 del año 2020, que dice relación con la detención del imputado Solar en las afueras de Megavisión, el informe 5537-2010, señoría, y por el informe de genética forense MATCH 9070, todo esto ya relatado por el señor fiscal, a lo cual, como dije, adhiero. Los hechos comprobados y acreditados en este juicio en relación al artefacto explosivo enviado al señor Hinspeter, señoría, son constitutivos de los delitos, primero, de un delito de envío de encomienda explosiva previsto y sancionado en el artículo 14, letra D, inciso primero, parte final de la ley 17.798, en grado de consumado. Un delito de usurpación de identidad previsto y sancionado en el artículo 214, señoría, del Código Penal, respecto de doña Sandra Lorena Mutis Tapia, y un delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal, respecto de don Rodrigo Javier Hinspeter, en grado de frustrado. Ahora bien, en estrados el imputado, su señoría, declaró que no tenía la intención de matar, que no era su intención matar. Pero es claro que de la prueba rendida, y se encuentra acreditado y probado, que estamos en presencia de un delito frustrado de homicidio calificado. Y esto lo podríamos resumir de la siguiente forma, señoría. ¿Por qué? Por la forma en que fue atacado. Esto es mediante un artefacto explosivo, señoría, el cual iba dirigido única y específicamente a don Rodrigo Hinspeter Kirber, y que se ejecutó en un ámbito íntimo, como es su lugar, y personal, como es su lugar de trabajo, señoría, en el cual se aseguraba que fuera él, y solo él, quien iba a abrir el artefacto explosivo. Como dije, él era el único destinatario de la encomienda. Si hacemos un análisis racional, lógico, nadie envía a una persona un artefacto de esa naturaleza con el solo objeto de asustarlo o lesionarlo, su señoría. Quizás si el dolo hubiese sido distinto al de matar, podría haber recurrido a otro medio menos lesivo. También, su señoría, esto queda acreditado también por el método de transporte o ocultamiento que empleó para remitir el artefacto explosivo, el cual ya hemos hablado, y que básicamente decir en este caso que este simulaba perfectamente el contenido, aparentaba ser un inofensivo regalo, una especie de caja de vino, declararon algunos testigos, pero que en el exterior de su etiqueta decía que era un galvano. Un galvano que habría sido remitido por la directora del Departamento de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Comuna del Bosque, señoría, y esto invitaba a don Rodrigo Javier Hinspeter a recibirlo y a abrirlo, toda vez que don Rodrigo Javier Hinspeter, como ya lo sabemos, ocupó durante el primer gobierno del señor Sebastián Piñera el cargo de ministro del Interior. Y bueno, todo esto obviamente rodeado de la seguridad que entrega una empresa courier como Correos de Chile. Pero la acción homicida también queda evidentemente en el tipo de explosivo utilizado. El dolo homicida, su señoría, se desprende al usar dinamita, su señoría, que es un explosivo ¿cómo se dice?, de alto impacto, un alto explosivo, un explosivo rompedor que aseguraba la muerte del destinatario. Pero también, su señoría, esto queda corroborado con la declaración del señor Solar. El señor Solar, al ser preguntado en estrado por esta parte, señoría, señaló ante mi pregunta de por qué no había utilizado pólvora en el artefacto dirigido al señor Hinspeter, dado que había dicho que había alardeado de la forma en que él manejaba el artefacto explosivo, respondió, porque entendí que Hinspeter era un objetivo importante, era un objetivo de suma relevancia, por lo que decidí utilizar un artefacto explosivo de mayor potencia. Acto seguido, esta parte, señoría, siguiendo con la pregunta,
le preguntó, ¿por qué utilizar toda la dinamita en ese artefacto si usted sabía las consecuencias que esto iba a traer? El señor Solar respondió, porque vuelvo a repetir, porque consideré que el objetivo ameritaba utilizar un artefacto explosivo de gran potencia. Y un artefacto explosivo de gran potencia era utilizar alrededor de 100 gramos de dinamita. En cuanto a las calificantes, señoría, entendemos que no hay duda que concurre la premeditación y la alevosía. Existió un plan sostenido en el tiempo y por parte del imputado. Solo entre el envío y la posterior desactivación transcurrieron más de 24 horas, señoría. El plan, obviamente, sabemos que inició mucho antes. También existió una estrategia, su señoría, para asegurar la total impunidad. Esto es a través de el medio de transporte utilizado, utilizar Correos de Chile, asegurada su impunidad. También el actuar alevoso y premeditado queda establecido, ya que el imputado se caracterizó y utilizó vestimentas que dificultaron su identificación. Además, utilizó toda una estrategia de huida, en el objetivo final de esa estrategia, utilizando taxis, diversos taxis básicos en su desplazamiento tanto hacia el sector de Buchef y posteriormente regresarse hacia la zona sur en otro taxi básico, obviamente para despistar a las policías y a impedir que fuera identificado. Señoría, en cuanto al envío de encomienda explosiva, me remito a lo que ya señaló el señor fiscal, igual forma a lo que señalado mis predecesores en cuanto al delito de usurpación de identidad. En lo referente a la participación, como ya dije, el imputado Francisco Solar Domínguez le cae la participación de autor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Y en cuanto a la agravante, señoría, yo también, al igual que el Ministerio Público, solo mantengo la del artículo 12, número 21. Esto es cometer el delito motivado por ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima o grupo social al que pertenece. Esto ya fue abordado por el Ministerio Público en el sentido de leer el comunicado y que del comunicado de adjudicación del atentado explosivo queda claramente establecido la concurrencia de esta agravante, pero, señoría, acá también hay que tener presente lo señalado por el señor Solar en su declaración. Como ya lo leí, al ser preguntado por esta parte, él manifestó que Hinspeter era un objetivo importante, era un objetivo de suma relevancia y por ello decidió utilizar un artefacto explosivo de mayor potencia. Luego, a la siguiente pregunta, señoría, respondió, porque vuelvo a repetir, porque consideré que el objetivo ameritaba utilizar un artefacto explosivo de gran potencia. No cabe duda, su señoría, que el delito se comete contra el señor Hinspeter por lo que él representaba. Él se transforma en un objetivo por su ideología, todos sabemos, de derecha, adscrita a un gobierno de esa tendencia, del cual él fue ministro del Interior y Seguridad Pública, y también respecto del actual grupo económico al cual pertenece y del cual forma parte, siendo su gerente legal y miembro ahora de su directorio, su señoría, como es el Grupo Quiñenco. Todo esto, señoría, hace que el señor Hinspeter se transforme en un blanco importante, un blanco, como lo dijo el señor Solar, de suma relevancia. Queda claro que no fue elegido al azar, ni por otra razón. El señor Hinspeter declaró en estrado que nunca antes había oído nombrar del imputado.
Entonces, por eso diría, estimo que se configura la agravante señalada. En conclusión, su señoría, se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable todo y cada uno de los hechos por los cuales el Ministerio Público acusó a Francisco Solar Domínguez y respecto al cual este querellante adhirió, solicitando desde ya que el tribunal dicte sentencia condenatoria por todos ellos, señoría. Gracias. Bien. Entonces, vamos a hacer el receso, teniendo presente que el día de mañana, viernes 27 es festivo, entonces haremos el receso hasta el lunes 30 de octubre. Y a las 9 de la mañana y comenzaremos con los alegatos de clausura de ambas defensas, comenzando obviamente por el orden del auto de apertura del juicio oral, esto es por la defensa de Francisco Solar. Los días siguientes nos vamos a ir organizando, teniendo presente la complejidad del juicio, la carga de la prueba, me refiero a la cantidad, y el trabajo, obviamente, de los jueces. Bueno, entonces hacemos el receso hasta el lunes.